Ricardo Fraile es médico cardiólogo, docente de pregrado en cardiología para la habilitación profesional e instructor de reanimación cardiovascular. Es diplomado en investigación y en ecocardiografía. Ricardo Fraile nos va a hablar sobre la ansiedad, pandemia y problemas cardiovasculares, relación e impacto. Ricardo, cuando tú quieras, puedes empezar. Perfecto. Muchísimas gracias, Yossi. Y si cualquier momento hay algo con el audio, intento de nuevo con el micrófono. Así que, pero bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Voy a tratar de hacer la charla muy dinámica desde el punto de vista de que había preparado unas diapositivas, pero dije, no, vamos a hacerlo como más me gusta, directamente hablando a la cámara. Así que el tema que elegí, que propuse, es algo que vi un antes y un después de que comenzamos la pandemia. ¿Y por qué hablo de esto? Desde el punto de vista de la atención médica, como cardiólogo, las consultas por dolores de pecho, falta de aire, palpitaciones, fue un incremento exponencial. Entonces, al inicio, en este ámbito de tratar de adaptarnos a algo que no estábamos preparados, y con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que había algo detrás de todo ello. Entonces, dije, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay más consultas de dolor de pecho? ¿Por qué hay más personas? Y cuando ya les hacía un poco más el historial, me daba cuenta que detrás de ello había cuadros de ansiedad, algunos de depresión, y me tocó como médico comenzar a entender más la patología, o sea, entender más este problema, porque hablando desde el punto de vista práctico, muchas veces termina la consulta de un dolor de pecho o una palpitación que terminas conociendo que es por ansiedad en una prescripción médica de algún ansiolítico o algún antidepresivo y pare de contar, lo cual no debería ser así porque se vuelve un círculo vicioso. Y ya voy a hablar a qué me refiero con un círculo vicioso. Entonces, entrando un poco en el tema, primero, estadísticamente, esto en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, estamos hablando de que uno de cada 5 personas sufre de algún grado de ansiedad o un cuadro parecido dentro de sus subramas. Y la estadística demuestra que hasta antes de iniciar la pandemia había una prevalencia más o menos un 15%. Cuando entramos en pandemia y comenzamos a encerrarnos, comenzamos a cambiar todos nuestros hábitos, tanto en el trabajo, la forma en que íbamos, nos uniformábamos, el miedo al contacto, eso nos hizo cambiar nuestra conducta normal como personas y comenzó a haber un incremento importante, alrededor de un 25% más de casos de ansiedad, depresión, entre otros, o justo como conversamos hace un momento de esta fobia social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no estamos preparados para esto. En el momento que entramos de conversar con personas de forma, estar en un restaurante, estar sentados, a pasar a conversar con las personas que conocemos por vías telefónicas, Zoom, esto cambia nuestra perspectiva de cómo hacemos el diálogo y esto tiene un efecto. Al inicio pensamos que es lo mismo conversar con alguien vía virtual o es lo mismo que hacerlo de forma presencial. El trabajo, muchos en teletrabajo, ¿qué es lo que pasa? Que pasaban de ir a una oficina, tener tal vez sus 8 horas laborales, dependiendo de la actividad laboral, a estar en teletrabajo en casa, que tal vez no terminaban las 8 horas, sino se extendía 10, 12, 24 horas. Yo tenía maestros, profesores, que sus clases no terminaban a las 8 horas, seguían haciendo documentos, mandando informes. Entonces, ya vamos a analizar las diferentes causas que han potenciado ese incremento de la ansiedad, porque hay una causa detrás de ello. Entonces, analizando esos puntos de las causas, y ya vamos a entrar un poquito en la parte del efecto del virus, del COVID, si nosotros analizamos en casa, primero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que ya ha bajado, pero qué es lo que pasó al inicio? Nos encerramos y ¿dónde teníamos la fuente de información o el único mecanismo para dialogar? Por redes sociales y por vías digitales. ¿Y qué es lo que se nos presentaba comúnmente en videos, en redes sociales, en noticias? Muertes, problemas en los hospitales, problemas en el sistema sanitario, problemas laborales, despidos, cierres. Entonces, visualmente,
Eso nos impacta y comienza a crear una respuesta en nosotros de miedo, de pánico, de qué va a pasar. Y comenzamos a pensar qué va a venir, qué más puede ocurrir. Entonces, comienza a haber ese gatillo o ese primer punto que desencadena en nosotros una respuesta. Y ahí viene parte del proceso de la ansiedad. Es ese bombardeo, por así decirlo, a nuestra mente de muchos factores sociales, laborales. Tal vez yo estaba trabajando y ahora me dijeron que ya no puedo trabajar porque la empresa no va bien. De salud, personas que tal vez no tenían alguna enfermedad de base y buscaban atención médica por los síntomas, o personas que sí tenían enfermedades. Por ejemplo, está la estadística demostrada que las personas que tenían enfermedades cardiovasculares, hablando de insuficiencia cardíaca, problemas de cardiopatía isquémica, empeoraron los cuadros. Uno de ellos por el mismo miedo. Está demostrado que la ansiedad libera más adrenalina y el aumento de la adrenalina empeora estos cuadros. También la depresión. Entonces, no tenían atención médica y las enfermedades se empeoraban. Desde ese punto de vista, entendiendo de que estar encerrados, el déficit de atención médica por el estar, por así decirlo, copado todos los hospitales, esto nos comenzó a generar más miedo. Y estar constantemente expuesto a redes sociales, que yo así siempre le digo, la digitalización puede ser una herramienta, pero también puede ser algo que nos esclavice y nos termine potenciando un problema de base. Esto fue acumulándose con el pasar de meses y ya hablando desde el punto de vista que les comenté hace un rato, las consultas a especialidades como cardiología, medicina interna, a las áreas de emergencia, por síntomas, dolor de pecho, falta de aire, sensación de dolores musculares, alteración en el sueño. Muchos pensaban que estaban padeciendo el COVID, porque era ese miedo. Tengo COVID, tal vez no había la prueba, y pensabas que tenías COVID, y no tenías realmente COVID. Si tú sumas todo esto, yo les digo, si tú metes el efecto de la pandemia desde un punto de vista, lo que hizo en el trabajo, lo que hizo en las casas, nuestra forma de comunicarnos, pones el virus, el COVID. ¿Y cuál es el problema con el COVID? Aquí viene el segundo punto importante. Los que tuvieron COVID, ¿qué es lo que pasa? El COVID está demostrado y cada vez la evidencia nos demuestra más y estamos aprendiendo más de que deja secuelas. Secuelas mientras más intenso fue el COVID. Estamos hablando de moderado o peor, estuviste hospitalizado con una cámara de oxígeno o intubado. Esto también te afecta a tu parte mental, solo de haber estado hospitalizado, siendo joven. Pero el mismo virus de por sí deja, por ejemplo, un 55% más fatiga en las personas que no lo tenían. Deja un 20% de dolores de pecho o palpitaciones, o en algunos casos no tenías arritmias, y el mismo virus, por el proceso inflamatorio, que es una de las principales causas, te despertaba una arritmia o te despertaba alguna molestia musculoesquelética. Entonces, el mismo virus, por su capacidad inflamatoria y por sus secuelas que deja, te desarrollaba síntomas de dolor de pecho, palpitaciones, fatiga, cansancio, falta de aire, también por las lesiones pulmonares. Entonces, tienes ahí un virus que provoca síntomas cardiovasculares, síntomas de falta de aire. Entonces tienes otra razón más que se le suma a una persona en su psiquis para poder desarrollar más síntomas. Y tercero, los síntomas cardiovasculares. Y nosotros, como ya hemos mencionado en alguna de las charlas muy interesantes, es cuáles son síntomas asociados a la ansiedad. Estamos hablando dolor de cabeza, insomnio e intolerancia al sueño, dolores musculares, palpitaciones o latidos cardíacos rápidos con la sensación de que te golpea el pecho o el cuello como que te late, sensación de mareo o de desvanecimiento, dolores de pecho desde el punto de vista pueden ser opresivos, como que te apretaran con falta de aire, o pueden ser punzadas. Son algunas de las gamas más comunes que tiene alguien cuando está sufriendo un cuadro de ansiedad o entrando en una crisis de pánico. Entonces, tienes tres factores que potencian la aparición de estos síntomas, y si aún no has tenido COVID, no tienes ni una enfermedad cardiovascular, con todo esto, si tú lo metes por así, yo le digo, en una licuadora y lo pones y te lo tomas,
es el cuadro perfecto, es el escenario perfecto para poder desarrollar cuadros de ansiedad. Y esa es la explicación de por qué hubo ese repunte en ansiedad, depresión y los trastornos asociados. Ahora, una vez que entendemos por qué ha incrementado estos cuadros, cuáles son las causas, cuáles son los factores, nosotros tenemos que ponernos a preguntar, y ya entrando un poquito más en la parte de cardiología, ¿esto de aquí verdaderamente afecta a mi corazón? O sea, ¿me puede traer problemas el tener ansiedad? ¿Me puede aumentar la tasa de infartos? ¿Me puede aumentar un riesgo? Y la evidencia en la actualidad nos demuestra que la ansiedad como cuadro y la crisis de pánico no están relacionados directamente a que yo desarrolle más problemas cardiovasculares, de forma directa. Y eso nos deja un poco tranquilos porque es el pensamiento común, es que si siento estas palpitaciones, es que si siento esta punzada y yo ya estoy diagnosticado con ansiedad, me va a pasar algo. Entonces la evidencia en varios estudios demuestra que no es así. Pero ¿cuál es la forma indirecta que sí puede llevarlo si no lo controlas, si no lo tratas? Eso es importante. Recordemos, nuestro cerebro, yo esto hace unos 3 días hacía un video en las redes sociales explicándole esto y a muchos les interesaba, que nuestro cerebro, al exponernos a estos momentos o estos episodios que nos generan ansiedad, se activa y descarga, manda señales. Y esto va a liberar adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hacen estas sustancias en el cuerpo? Aumentan nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, ahí la razón de por qué podemos sentir palpitaciones. Imaginémonos, mi corazón está en 70 latidos por minuto, es mi promedio normal. Viene la adrenalina y me lo sube a 90. No estoy entrando en taquicardia, pero el hecho de subir 20 latidos más por la acción de la adrenalina me hace percibir esto en el pecho, que se describe como palpitaciones. Y es importante, y yo siempre les digo, no confundir las palpitaciones con taquicardia y tampoco esto con la arritmia. Las palpitaciones es percibir los latidos del corazón en el pecho o en el cuello. Esas son las palpitaciones. Pero no necesariamente porque alguno de ustedes sienta palpitaciones es que mi corazón está taquicárdico, o sea que está más de 100 latidos. Que sí, que si tengo taquicardia puedo sentir palpitaciones, sí, pero no son lo mismo. Y por último, si tengo palpitaciones, es una taquicardia. No necesariamente toda taquicardia que yo sienta es una arritmia. Yo tenía un caso de un paciente que tenía 110 latidos por minuto promedio durante todo el día, en la mañana, en la tarde, haciéndole un holter de arritmias. Y cuando iba a dormir era como que le ponían off. La frecuencia cardíaca bajaba 50 por minuto, la mitad. Todo se volvía normal. Y él sentía las palpitaciones, pero no tenía arritmia, simplemente tenía taquicardia. En cardiología lo conocemos como taquicardia sinusal. Era una respuesta fisiológica a la descarga de adrenalina por nuestro cerebro que estaba constantemente expuesto a todos estos estímulos que nos pueden generar ansiedad. Entonces, es un punto clave que les puede ayudar a muchos para entender que no todo vez que yo siento una palpitación es que me está ocurriendo una arritmia. Y por eso requiere una evaluación inicial, tal vez un electrocardiograma, un holter para descartarlo. Y con eso darte la tranquilidad. Por otro lado, el dolor de pecho. El dolor de pecho muchas veces puede ser opresivo. Y recordemos, la hiperventilación puede generar un dolor de pecho opresivo que se puede parecer al dolor cardíaco. Pero ojo, el dolor de pecho en la persona con ansiedad es episódico, constante muchas veces y a lo largo del día, si es que lo tienes. A diferencia de un dolor cardíaco, el dolor cardíaco estamos hablando que si una arteria de nuestro corazón se tapara o está obstruida, esto va a provocar un dolor de pecho opresivo, pero mientras pasan los minutos va a empeorar el cuadro, porque está ocurriendo algo orgánico. Entonces, cuando tú tienes ese dolor de pecho, y a veces uno ya le ha diagnosticado ansiedad, uno le dice, recuerda esto, si el dolor de pecho te dura mucho tiempo, es igual, no aumenta en intensidad, y tú te relajas un poco, haces alguna alternativa de relajación y te mejora el dolor, tranquilo, esto no es cardíaco. Y eso también, el aprender y entender eso, a uno le genera más alivio, porque es muy fácil decirle, tranquilo, tu problema no es el corazón, pero yo quisiera conocer cómo saber que no es mi corazón el problema. Y con estos tips uno le puede ayudar para decir, listo, ya, esto que me está pasando no es mi corazón, porque yo siempre les digo a los pacientes que he tenido, no te asustes, mejor ponte a pensar si verdaderamente esto que estás sintiendo, esta palpitación, este dolor de pecho, por las características es cardíaco. Y una vez que lo entiendes, le bajas esa intensidad y te pones más tranquilo. Y
Porque el desconocimiento nos genera miedo. Yo les hago el ejemplo, si tuvieras a alguien al frente de tu casa vestido de negro y que todos los días está parado ahí, a ti te genera miedo, dices, bueno, me va a robar y siempre vas a tener esa respuesta. Pero si alguien te dice, no, mira, la persona que tienes al frente tuyo es un guardia de seguridad que está vigilando, que está siempre a esa hora, tú entendiendo eso, tú dices, ah, ok, listo, es un guardia. Y bajas los niveles de adrenalina, bajas eso y te vas a sentir más tranquilo. Por eso el conocimiento, yo siempre digo, aquí es poder y te ayuda. Por otro lado, otro síntoma muy común es el aumento de la presión arterial. Es algo común, una de las cosas que mayormente vi en la pandemia. Consultas porque se me sube la presión arterial. Entonces, viene el mismo mecanismo. La adrenalina te sube la frecuencia cardíaca, pero también te sube la presión arterial porque hace que nuestras arterias que están así se contraigan. Y eso va a aumentar nuestros valores. Por ejemplo, yo siempre tengo 120, estoy con ansiedad, me puede subir la presión arterial. ¿Cuál es la clave? Yo les hago este ejemplo. Cuando uno se toma la presión arterial es como tomarse una foto. ¿A qué me refiero? Digamos, yo ahorita por aquí me ven y dicen, bueno, tiene medio cara de que está dormido, le tomo una foto, y si yo le enseño esa foto a 10 personas van a decir, bueno, el doctor tiene cara siempre de dormido. Pero no es la realidad. Para saber cómo es mi cara, probablemente necesiten varias fotos para saber cuál es mi aspecto real. La presión es lo mismo. Cuando ustedes se tomen la presión arterial y están pasando por esto y les marca un valor elevado, hablemos de un 135/90, relájense, hagan tomas sucesivas, tómense en la mañana, en la tarde, en la noche, por unos 5 días y anótenlos. Y después de eso hagan un promedio, sumen todos y divídanlo para las tomas que tienen y se van a dar cuenta cuál es la tendencia, cuál es el valor real que ustedes manejan. Y con eso dejamos de ese reflejo de ver el tensiómetro, ver la presión alta y asustarnos más, ponernos más preocupados. Entonces es un tip bueno recordar, la presión arterial se nos puede subir, pero es dependiente de esa adrenalina por lo que estamos pasando. Pero si yo me tomo varios valores, voy a ver esa tendencia de la presión y voy a saber dónde estoy. Y con eso puedo ir a la consulta con el médico y decirle, mire doctor, estas son mis presiones en mi casa, pueden tomarlas con los aparatos digitales validados y decir, esto es lo que me está pasando. Y con eso que tú encuentras ahí, el médico va a interpretar en tu contexto, que es lo que yo siempre hago, le digo, bueno, ¿qué estás pasando? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Qué sientes? Ah, listo, ya sé quién es el que está al frente mío. Veo las presiones y entiendo cómo ocurre esto. Y eso les ayuda a ustedes para conocer más tu presión, porque cuando tú conoces cuál es tu presión arterial, conoces cuál es tu frecuencia cardíaca promedio, ya vas entendiendo cómo funciona tu cuerpo y eso al mismo tiempo te genera más tranquilidad. Y recordando, la adrenalina es el vínculo entre nuestro cerebro y estos síntomas de que se me sube la presión, me aumenta la frecuencia cardíaca, puedo sentir estas tensiones musculares, la falta de sueño. Y ojo, si nosotros no controlamos esto con el paso del tiempo, ahí sí, la ansiedad, ¿a qué nos lleva? A muchos a veces encerrarnos, no hacer actividad física, mala alimentación, comida chatarra, no controlarnos muy bien. Eso es lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. No directamente la ansiedad, pero la ansiedad no controlada nos puede llevar a estas conductas, que estas conductas sí está demostrado que aumentan el riesgo de cualquier enfermedad. Y en cambio, para la persona que sí tiene enfermedades cardíacas, suponiendo que soy hipertenso, que he tenido un antecedente de infarto, lo importante es hacer un control adecuado, porque sí, el aumento de la adrenalina en una enfermedad cardíaca establecida sí puede empeorar el cuadro, puede hacer que me aumente más la presión, esto genere más problemas en la parte de la circulación. Eso para tener en claro y les puede ayudar. Ahora, vamos al punto importante. Si yo entiendo que esto viene desencadenado por algo y estas respuestas de lo que yo estoy sintiendo son fisiológicas, secundarias a lo que está pasando por mi cabeza, una pregunta que nosotros hacemos es, bueno, ¿y hasta cuándo yo debería realizarme exámenes para saber si el corazón, por ejemplo? Y yo siempre, esto lo converso con los pacientes, yo digo, no tienes que llegar a hacerte más exámenes de forma innecesaria. Y ahí ya vamos a entrar a lo que yo les digo, que es el círculo, por así decirlo, vicioso, en la cual a veces no salimos. Porque tú vas a la consulta, vas por algún síntoma,
el médico te hace una evaluación adecuada y te dice, bueno, probablemente te hacemos un electrocardiograma, tal vez sientes palpitaciones, te hacemos un Holter para monitorizar tu frecuencia, la interpretamos y en el contexto tuyo vemos que tu problema no es que está fallando tu corazón, no es que tienes arritmias, no es que tienes un infarto, tienes que tú como persona aceptar eso, porque como conversamos en la charla, como decía en la charla anterior el colega, uno hay que primero aceptar. Una vez que tú lo aceptas, comienza el, por así decirlo, reconciliar y ver qué yo puedo hacer para ir mejorando. Porque si no entramos en ese, que yo les digo, y me ha ayudado bastante, es en el círculo vicioso. ¿Cuál es este círculo vicioso? Vamos a hacer el ejemplo. Voy al médico porque siento las palpitaciones, qué sé yo, me botaron del trabajo, tuve un familiar enfermo, eso me ha tenido muy preocupado y estoy sintiendo estos síntomas. Voy donde el médico, me hace los exámenes pertinentes y cuando me hace los exámenes pertinentes, después de una buena investigación, me dice, no, lo tuyo no es cardiológico, lo tuyo es que estás pasando por ansiedad. Si yo no tomo y acepto esto, ¿qué es lo que he visto comúnmente? No me convenzo, creo que sí tengo un problema, voy a buscar otro doctor. Vas donde otro doctor, tal vez te hace otros exámenes, te pide otros exámenes adicionales porque tal vez tú dices, no, es que necesito algo más porque no me han encontrado ese problema. Y puede pasar que te hagan un examen, que es, ejemplo, un examen de enzimas del hígado y te salen ligeramente elevadas. Ese es el hecho de ya ver esto alterado a uno que está pensando en que tiene un problema orgánico, va a agarrarse de eso de ahí y va a preocuparse más y va a tener más ansiedad porque ahora dice, este es un nuevo problema que se sube. Y por eso yo voy que hay que romper ese círculo vicioso. Una vez que te dicen, este es el problema que tienes, no deberías realizarte más exámenes de forma innecesaria o buscar más atenciones del mismo profesional. No, voy a este cardiólogo, es que este no estoy seguro, voy al otro cardiólogo, voy al otro. Y lo que más me encuentro es que han ido a 3, 4, 5 médicos para encontrar esa respuesta. Y la respuesta no está en hacer más exámenes, sino escuchar un poco, orientar al paciente y darle ese aprovechamiento multidisciplinario para que, como yo digo, un avión encuentre dónde aterrizar y pueda encontrar las respuestas. Y si tú cortas ese círculo, ¿cuál es el círculo vicioso? Me hago más exámenes, me dicen tal vez, no, no tienes nada, yo me siento tranquilo, me alivio, pero ¿qué pasa si en 3 o 5 días vuelvo a sentir el síntoma? Voy a decir, el doctor se equivocó o el examen no fue el adecuado y voy a buscar otra atención. Y entro en ese círculo vicioso que es atención médica, exámenes, salen normales, me siento aliviado, siento un síntoma y vuelvo al médico. Y paso en ese círculo vicioso constantemente y no salgo. Y no salgo. Y puedo pasar meses, puedo pasar años en ese círculo. Y esto depende, es un trabajo conjunto en el profesional que aborde bien también, porque si el profesional no te da las herramientas, no te ayuda independientemente de la especialidad que tenga, tampoco te da esa luz que necesitas. Y eso es muy importante. Entonces, teniendo claro el romper el círculo vicioso, que es aceptar y buscar las alternativas que me puede ayudar, es lo que permite que comience a salir. Y les voy a contar un caso que tuve parecido para que ustedes se den cuenta hasta dónde uno puede llegar cuando no acepta esto de aquí. Hace unos 6 meses atrás, un paciente me contactó por las redes sociales y me dijo, mire doctor, yo he estado con dolor de pecho, llevo más o menos 1 año investigándome, me he hecho, esto no es broma, unos 150 electrocardiogramas. Yo no le creía al inicio, le digo, no pueden ser 150 electrocardiogramas. Y me dicen, no, sí, bueno. Me he hecho 4 ecocardiogramas, 5 pruebas de esfuerzo y hasta un estudio hemodinámico, un cateterismo, estudiar las arterias coronarias. Y yo le digo, ¿en serio? Estamos hablando de alguien de 30 años. Él tenía sobrepeso y tomaba un medicamento para la presión arterial. El hipertenso. Bueno, le dije, ven a la consulta. Efectivamente, cuando llega a la consulta, me trae una carpeta de este porte, de puros estudios. Y ahí estaban casi 150 electrocardiogramas, todos normales y todos los estudios normales. Y todo inició ¿cómo? Yo le pregunté, bueno, pero ¿cómo te inició esto de acá?
él estaba haciendo ejercicio, porque está queriendo mejorar el peso, y mientras hizo ejercicio le dio una punzada aquí, en el pecho, una punzada intensa, muscular. Siempre yo les digo, un dolor punzante en un solo lugar y que va y viene y te mueves, eso es muscular, que les ayuda. Y con eso fue la excusa para comenzarse a hacerse todos los estudios. El problema está que nadie le dijo, detente y vamos por acá, sino que siguió perpetuándose eso hasta llegar a todos los que les dije. Y ese fue uno de los casos que más me impactó, por así decirlo, de cómo nosotros tenemos que ser parte de la ayuda, los profesionales de la salud, independientemente de la rama en la que nos manejemos. Y yo le dije a él, bueno, le revisé y le dije, efectivamente, tu cuadro es un cuadro de ansiedad, tal vez con episodios de crisis de pánico. Le dije, vamos, primer punto, no te vas a hacer ni un examen más. Y él me dice, pero ¿cómo? Si yo me he hecho todo esto. Le digo, no te vas a hacer un examen más desde este momento. Ni un electrocardiograma, ni un eco, ni nada. Se quedó primero impactado porque nadie le había hecho eso. Y si tienes alguna duda o eso, me lo preguntas particularmente. Y aquí hago una brecha, recordando que el tratamiento farmacológico, porque a él le tuve que recetar un poco de ansiolíticos, en el tratamiento farmacológico, yo hago ese ejemplo, es, por así decirlo, no sé si está bien, acá en España se usa el mismo término, pero yo le digo que es como el parche en una llanta. Cuando a ti una goma se te explota, tú puedes ir y ponerle un parche. Tú le pones un parche y sigue andando. Y te va a andar, y mañana se hace otro hueco, y puedes poner otro parche, y va a seguir andando. Pero si tú no atacas el problema de raíz, que es cambiar la goma o la llanta, cada vez se va a volver peor. Y las terapias farmacológicas, los ansiolíticos, como por ejemplo el clonazepam, diazepam, los fármacos antidepresivos, que te van a ayudar, te van a mejorar y estabilizar los cuadros de ansiedad y depresión. Los beta-bloqueantes, que son los fármacos que más utilizamos en cardiología porque cortan ese sistema de adrenalina y disminuyen las palpitaciones, la subida de presión arterial, la sensación de manos frías, te lo mejoran. Solo va a ser una terapia de transición. ¿Para qué? Porque encima debe estar la psicoterapia, las terapias de relajación, el ejercicio, la alimentación, que de base van a ir mejorando el problema de raíz y te van a ayudar, como así decirlo, estabilizarlo para que tú puedas ir disminuyendo las dosis de los fármacos y retirarlos si es así necesario. Y a este paciente efectivamente le recomendé y yo le dije, bueno, ¿qué te gusta hacer? Me dijo tocar guitarra. Bueno, comienza a tocar guitarra, deja de estar pensando tanto en los problemas que tienes y dedícate más a las cosas que te gustan. Comenzó a tocar guitarra, comenzó a hacer ejercicio de nuevo, ya le dije, haz ejercicio tranquilamente. En un periodo de 6 meses bajó más o menos unas 100 libras, mejoró su presión arterial, estaba tomando, me equivoco, 3 antihipertensivos, comenzó a tomar uno, estaba mucho mejor, trabajando de mejor forma, no se había hecho ni un examen más, yo siempre le decía, cuidado, no se había hecho ni un examen más adicional y se lo veía mucho mejor. Y en la actualidad ya estamos hablando que ya lo seguimos controlando, él a veces tiene esos pequeños episodios, pero me escribe, conversamos y está mucho más tranquilo. Y eso al final de cuentas fue el cortar ese círculo, el poder aliviar eso que estaba de base, cada vez llevándolo más a estar haciéndose consultas y atenciones médicas y procedimientos diagnósticos, y con eso él le ayudó. Entonces, el mensaje importante aquí a llevar es que cuando cuando tenemos problemas acá, en nuestra mente y comenzamos a tener esto, nuestro cuerpo habla. Y nuestro cuerpo habla con síntomas de adormecimiento de manos, alteración del sueño, palpitaciones, dolor de pecho. Pero debemos calmar estos síntomas con una correcta consulta, escuchar, hacer caso a veces también, porque a veces uno puede ser un poco necio, pero hacer caso si el profesional te está dando esa luz, esa guía, porque uno lo que quiere hacer es guía, darle esos puntos que te pueden ayudar, y conjuntamente con un tratamiento multidisciplinario, estando ahí el psicólogo, el psiquiatra, si es necesario el internista, el cardiólogo, el nutricionista, hasta el coach del gimnasio.
todos te dan esa mano y esa ayuda para que tú vayas de nuevo sacando todas esas cosas que te tienen atado y que tal vez, como decía en la charla anterior, uno no las enfrenta, y enfrentándolas con otra actitud, tú puedas ir mejorando estos cuadros y estabilizarlos, y conociéndote más, poder ir satisfactoriamente a sentirte bien, que es el punto más adecuado. Puntos clave que yo siempre les digo, esto ya, yo en las redes sociales muchas veces toco este tema, porque es lo que me toca afrontar, y es lo que más veo: comentarios, preguntas, esto a mí me pasa, esto yo tengo. Y yo también les digo, porque he pasado, tal vez no con una intensidad importante, pero por estos cuadros de ansiedad, y lo que me ha ayudado bastante también es a veces alejarse de un poco de esto, lo que tenemos aquí, en las redes sociales, porque en el tiempo libre que tenemos podemos aprovecharlo para actividades constructivas, ir a hacer ejercicio, conversar, salir con las personas que queremos, y lo más importante es conversar, el diálogo. A veces falta mucho, un 80% cuando converso con personas que están en esto, veo que no hay diálogo, o sea, pasan mucho tiempo metido en la vía digital, y eso es lo que más hubo en la pandemia. Entonces yo les digo, dejar un poco más las vías digitales, conversar más con las personas, dialogar, es lo que te va a ayudar de nuevo a sentirte bien, porque el ser humano es un ser humano de diálogo, de conversar, y estos dispositivos nunca pueden terminar de reemplazar lo que es el diálogo de una persona frente a frente, y conversar lo que sientes también, porque a veces uno lo encierra y no lo conversa, y esto termina cada vez más acumulándose. Y eso es lo que le quería compartir el día de hoy. ¿Se me escucha ahora? Sí. Le comento lo que han puesto aquí en los comentarios. Muy interesante. Mira, principalmente nos dice Marianela, muy interesante y excelente que hayan dado el espacio a un cardiólogo. Me parece muy importante. Luego también Paola nos dice, muy integral y respetuosa su ponencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paola. También dice Iván Rodríguez, ciertamente es lo mejor. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Iván. Begoña, que también dice, qué difícil encontrar doctores que aborden la enfermedad de esta forma tan saludable. Estamos hartos de doctores que recurren a los parches. Felicidades, una gran ponencia. Muchísimas gracias. Gracias en verdad por los comentarios, y esperando que les haya ayudado. Tenemos una pregunta de parte de Zurizaday Pinto Muñoz. ¿La ansiedad puede estar relacionada también con la diabetes e hipertensión? ¿Con relación a este ciclo de sentirse bien y después mal? Directamente con el que tú desarrolles hipertensión, no. Que suba tu presión arterial, sí. Ahora, si eres hipertenso y que te altere más la presión, sí puede ser, acordándonos por la adrenalina. Con la diabetes, directamente la ansiedad no. Pero si yo estoy con ansiedad y estoy ya pasando por cuadros de estrés, el estrés sí está demostrado que nos puede llevar a aumento de la presión arterial, aumento del trastorno de la glucosa, y eso a la diabetes. Como ansiedad sola, no. Pero como yo les digo, la ansiedad nos lleva a veces a sus malos hábitos, alimentación, y termina siendo eso realmente el problema. Ese es el problema real. También aquí María García nos indica, estuvo súper la ponencia, muy buenas y muchas gracias por una charla tan integral. Muchas gracias. Cristian Bravo nos pregunta, dice, consulta, ¿en algún momento atendió a una persona con hipocondría? Si ese fue su caso, ¿cómo fue su experiencia con un paciente hipocondríaco? A ver, yo siempre soy sincero, en este camino he tratado, yo creo que a mí me va a caer a golpe, por así decirlo, los psicólogos, porque me le trato de meter a veces aprendiendo del ello, pero es increíble, o sea, nuestra mente es lo fundamental. Y todo esto que estoy hablando he ido leyendo, no soy experto, pero he ido leyendo, y pudiera decirlo que tuve un paciente, yo ahorita revisando los criterios diagnósticos, porque hay criterios todo ordenado, que sí, tenía estos cuadros de hipocondríaco, por ahí siempre va algo de la mano, pero por así decirlo, fue uno de los casos que más difícil, más que el que conversé, más difícil. Constantemente me estaba contactando, y yo al fondo realmente me ponía en los pies de él y decía, esto es difícil.
y creo que ni encontraba el único que pudiera ayudarlo. Igual yo le abordé y le dije, tienes que buscar terapia psicológica. Pero bueno, tal vez en mi inexperticia, porque esto estamos hablando del inicio de la pandemia, en lo poco que le di, los tips, le dije, bueno, comienza a buscar tu trabajo de nuevo. Tenía una novia, se había peleado y comenzó, digo, arregla eso. Y no, fue un cambio increíble. O sea, que yo lo vi en 6 meses, venía por 157 latidos por minuto. Todo el día pasaba así en el Holter. Después ya tenía 110. Y inicialmente le di un medicamento para bajarle la frecuencia. Después le retiré el medicamento y ya estaba en 100. Y él ya se sentía mejor, ya conversaba, me dice, no, ya estoy trabajando. Y los síntomas se le iban yendo. Entonces, yo creo que la clave fundamental es, uno tiene que ser esa ayuda, esa luz, independientemente hasta como ser humano, no ni siquiera como un especialista, sino como ser humano, de alguna palabra o algo, poder ayudar. Ayudar y dar esa herramienta para que puedas salir de esa, a veces, esa oscuridad en esa luz. Y tú sales y encuentras ese pequeño paso y ya el resto es seguir caminando. Esas cositas pueden pasar. Wow. Aquí hay un comentario de Eva Román que nos dice, al final en la salud, en todas las especialidades, se debería tener más información psicológica. Usted es un ejemplo de ello. Gracias. Sí, sí, no, es fundamental. Yo te digo, en la carrera yo vi psicología, pero yo creo que repite toda la psicología porque a veces pasan, y esto es fundamental, yo creo que debería ser, uno debe entender bien profundamente la psicología desde la rama médica, porque te afrontas con personas, tú no te afrontas con cuerpos, te afrontas con personas que vienen de la mente y el cuerpo. Y si tú tratas solo de aquí para abajo, te olvidas del fundamental que está acá. Entonces no puedes saltarte esta herramienta y esto vital que somos al final, todo nace de aquí. Entonces, sí, es verdad, un comentario muy acertado de que debemos manejar la parte psicológica, por lo menos tener las bases bien sentadas para poder dar las guías y poder orientar a la persona. Así es, doctor. Coméntenos, por favor, cómo poder estar en contacto con usted en redes sociales, Sí. página web. Iba a poner acá, pero como estoy en el iPad, no sé si se me salga la charla, pero a ver, en YouTube pueden encontrarme como Dr. Ricardo Freile. Ahí generalmente estoy dándole videos de cosas cardiológicas. También tengo un video sobre esto, la ansiedad. Próximamente me pasan este video, a ver si lo puedo poner para que le ayude a otros. En TikTok y en Instagram, en TikTok hago videos de este tipo, en Instagram también publico bastante información, está como Dr. Ricardio. Este nombre no se me inventó a mí, se me lo inventó una amiga, pero es Dr. Ricardio de corazón, entonces Ricardio, así me pueden encontrar. medio se lo imaginó, pero me gustó. Así que así me pueden encontrar en las 2 redes sociales y en YouTube, que es donde más estoy activo, por así decirlo. Genial, doctor. Pues Alexis queda a disposición suya. Le agradecemos un montón y vaya, si usted entrara ahora mismo al chat, es que está lleno de felicitaciones. Muchísimas gracias a todos y siempre cuando haya otra oportunidad para poder dar ahí el granito de arena que se pueda. Estupendo. Muchísimas gracias y que tenga un buen día desde aquí.